Lucía no abrió la carta en ese momento. No pude. Había un límite a cuánto podía soportar el corazón de una vez, y ya se había acercado demasiado a ese límite solo con ver a Mateo sentado al otro lado de la mesa, con esa mirada de hombre que lleva culpa demasiado tiempo y que finalmente la menosprecia. Cogió el sobre con cuidado, casi con reverencia, como si supiera que dentro de esas hojas amarillentas había una versión del pasado que merecía ser tratada con delicadeza, y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Gracias, dijo. Sencillo. Directo. Mateo asintió. Pasaron un rato más hablando. No sobre el futuro, todavía no. Sobre cosas menores, dónde había vivido, qué había hecho, cómo había sido reconstruir una vida lejos de todo lo que conocía. Había trabajado en la construcción en Monterrey, y luego abrió un pequeño taller de carpintería. Tenía un hijo de 16 años, había perdido a su esposa por una enfermedad hace 4 años. Contó todo esto sin dramas, con esa honestidad sencilla de alguien que ha pasado por un incendio y ya no necesita hacer nada. Lucía escuchó. Y mientras escuchaba, se dio cuenta de algo que no esperaba sentir: no había rencor. Había imaginado este encuentro durante años, en noches en las que bajaba la guardia y la memoria se le escapaba del lugar donde lo cerraba, y siempre había imaginado que habría ira. Una ira justa y bien merecida que había guardado como combustible durante 2 décadas. Pero la rabia no estaba. En su lugar había algo más parecido a la comprensión. Con el alivio suave de quien por fin entiende una historia que estaba a medio terminar. Cuando Mateo se levantó para irse, se había quedado casi 1 hora y la cafetería se había llenado de nuevo de gente que no sabía nada de lo que había pasado en esa mesa. Se quedó allí un segundo, con la chaqueta en la mano. ¿Puedo volver mañana?, preguntó, sin presión. No hay expectativas exageradas. Como alguien que aprendió, por las malas, que no se pueden saltar pasos. Lucía le miró, y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa que apareció en su rostro pasó por sus ojos. La cafetería abre a las 7:30, dijo. Se fue. La puerta se cerró con ese fino tintineo metálico. Y Lucía estaba detrás del mostrador, con la mano en el bolsillo de su delantal donde estaba el sobre, sintiendo que su corazón hacía algo extraño. No para herir, no para apretar nada, sino para expandirse. Como un músculo que lleva tanto tiempo contraído que uno olvida cómo se siente al relajarse. Sofía apareció por la puerta de la cocina con una expresión que mezclaba curiosidad con esa sabiduría juvenil que a veces sorprende. ¿Estás bien, señora Lucía? Lo estoy, respondió Lucía. Y esta vez era verdad. Esa noche, leyó la carta. Sentada en la pequeña mesa de su apartamento, con una taza de té que se enfriaba mientras leía, Lucía repasaba esas líneas manuscritas con la mirada, la letra irregular de un chico de 22 años que escribía con prisa y dolor, en las primeras horas de la mañana en Monterrey, temiendo que las palabras no fueran suficientes pero incapaz de no intentarlo. Escribió sobre la plaza, sobre su espera, sobre la certeza que tenía de que ella había esperado y sobre la imposibilidad de advertir. Escribí sobre cuánto había pensado en ella durante los meses siguientes y luego en los años siguientes. Escribió, y aquí la letra se hizo más pequeña, más cuidadosa, como si supiera que estaba tocando algo frágil, que ella había sido la persona que le hizo creer que el amor era posible ser simple. Sin complicaciones. Sin condición. No sé si alguna vez leerás esto, había escrito al final. Pero si lo lees, quiero que sepas que lo que vivimos fue real. Y que mereces a alguien que se quede. Que debería haber sido esa persona. Y que si Dios existe y tiene suficiente bondad, algún día podré decírtelo mirándote a los ojos. Lucía dobló la carta lentamente. Miró por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban afuera. Ese mar interminable de puntos luminosos que era Ciudad de México desde arriba, vasto, ruidoso, indiferente, al mismo tiempo, extrañamente vivo. Pensó en la oración de la noche anterior. En manos abiertas sobre el suelo frío. En la vela temblando en el silencio. No pido que me devuelvan el pasado. Solo pido paz. Y entonces entendió, con esa claridad que solo llega cuando uno deja de intentar forzar y simplemente recibe, que Dios no solo había escuchado su oración. Había esperado el momento adecuado para responderle. No el momento que había pedido a los 22, llorando y confundida. No era la época en la que había enterrado todo y construido muros. Pero este momento, cuando por fin se arrodilló sin exigir, sin negociar, solo con las manos abiertas. La intervención divina no había llegado como un trueno. Había llegado como el desayuno, silenciosa, cálida, en el momento exacto en que se necesitaba. Lucía cerró los ojos. Y por primera vez en 20 años, no sintió el vacío. En los días siguientes, Mateo regresó. No todos los días,
Había un respeto en el ritmo con el que se reconectaban, como dos instrumentos que necesitan tiempo para afinar antes de tocar juntos. Pero apareció. Yo tomé café. Habló. A veces ayudaba a Sofía a cargar las cajas cuando llegaba la entrega, con esa naturalidad de quien no necesita demostrar su valía. Doña Carmen, que había presenciado su segunda visita con esos ojos que lo veían todo, esperó a que saliera para acercarse a Lucía con la taza en la mano y decirle, con absoluta calma: «Te dije que cuando Dios prepara algo, el corazón lo siente antes de que la cabeza lo entienda». Lucía quiso discutir. Quise decir que era más complicado, que había mucho que resolver, que ahora eran dos personas diferentes, que 20 años eran 20 años. Pero en vez de eso, se rió. Una risa real y suelta que brotó de su pecho sin pedir permiso. Doña Carmen dio un sorbo a su café y sonrió con toda la serenidad de quien nunca duda. Lucía no era la mujer de la foto en blanco y negro otra vez. Esa versión se había quedado atrás, y estaba bien. Había vivido, sufrido, construido, perdido partes de sí misma y encontrado otras. Ahora era una mujer diferente, más complejo, con marcas que no desaparecerían. Pero había algo que había vuelto. No Mateo, no solo él, pero esa capacidad de mirar al día siguiente sin ese peso específico que había llevado tanto tiempo. Esa sensación de que algo estaba inacabado, el libro con las páginas arrancadas, había dado paso a algo diferente. No es una conclusión, todavía. No, pero una apertura. Una página en blanco que no te asustaba. Una puerta que se había abierto. Y esta vez, no tuvo miedo de cruzar. Si alguien le preguntara, años después, cuando esta historia ya era un recuerdo asentado, que había cambiado aquel martes en particular, Lucía pensaría un momento y respondería simplemente: dejé de aferrarme. No amor. No esperanza. No la fe. El dolor. Había aguantado tanto tiempo con el dolor que olvidé que tenía las manos ocupadas. Y cuando por fin los abrí, en una noche silenciosa, arrodillado en el suelo, con una vela temblando en la oscuridad, fue como si Dios hubiera esperado ese mismo gesto antes de poder actuar. No necesita mucho. Solo necesitas las manos abiertas. Dios restauró lo que creía haber perdido para siempre. Si esta historia te ha llegado, escríbela en los comentarios. Porque alguien que necesite escuchar esto hoy pasará por aquí. Os pido que nos bendigáis con vuestra suscripción al canal y que nos demos lo que quieras en este video. Y si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que necesite fe ahora mismo. Mañana continuaremos este viaje juntos. Hay un tipo de dolor que no hace ruido. No grita. No se refleja en la cara de quienes pasan junto a ti por la calle. No tiene nombre en los libros de medicina, ni diagnóstico en los consultorios médicos. Simplemente vive dentro de la persona, silenciosa, paciente, persistente, como una sombra que aprende a caminar al mismo ritmo que tú. Lucía Ramírez conocía bien ese dolor. Tenía 42 años, con el pelo oscuro recogido en un moño suelto, manos que olían a café tostado y canela, y una sonrisa que llegaba a sus ojos, pero rara vez iba más allá de eso. Era el tipo de mujer que la gente describía como fuerte. Y efectivamente lo estaba. Pero nadie preguntó el precio que había pagado para construir esa fuerza. Cada mañana, incluso antes de que el sol tocara las piedras irregulares de las calles de la colonia Guerrero, Lucía ya estaba despierta. El despertador sonó a las 5:30, pero nunca lo necesitó. Su cuerpo había aprendido a despertarse antes del dolor, como si hubiera una ventana estrecha entre el sueño y los pensamientos, y necesitara cruzarla rápido, antes de que los recuerdos llegaran primero. Se levantaba, pisaba el frío suelo del apartamento y se dirigía directamente a la cocina. No por hambre, pero por el ritual. La cafetera de aluminio. El polvo oscuro se vertió con cuidado. El fuego encendido en la vieja estufa que heredó de su madre. El olor subía lentamente, llenando cada rincón de aquel pequeño apartamento, con paredes descoloridas y estanterías llenas de cosas sencillas, un jarrón de flores de plástico, algunos libros con lomos gastados y una foto en blanco y negro de una joven que ya no reconocía como ella misma. Esa mujer de la foto sonrió de otra manera, con la boca, con los ojos, con todo el cuerpo. Lucía miraba la foto todos los días. Y cada día apartaba la mirada antes de sentir demasiado. La cafetería se llamaba El Rincón de Lucía, la esquina de Lucía, y estaba en una esquina concurrida entre una farmacia y una tienda de telas que existía allí desde antes de que ella naciera. Era un lugar pequeño, con solo 8 mesas, con las paredes cubiertas de azulejos azules y blancos que se despegaban ligeramente, lámparas de hierro forjado colgando del techo y una enorme ventana que daba a la calle, donde los peatones pasaban sin parar, siempre con prisa. Siempre con esa mirada distante de alguien que carga con el peso de una ciudad enorme sobre sus hombros. Ciudad de México no esperaba a nadie.
Pero dentro de esas paredes de azulejo, el tiempo corría de forma diferente. El ruido de bocinas y vendedores ambulantes llegaba amortiguado, como si hubiera un acuerdo silencioso entre el mundo exterior y ese pequeño espacio. La gente entró apresuradamente y salió más despacio. El café de Lucía tenía ese efecto. No por magia, sino porque lo hacía con atención, con presencia, con esas manos que parecían saber, durante mucho tiempo, que era gracias a lo que producía que aún podía tocar a la gente de alguna manera. Sofía llegaba todos los días a las 7 de la mañana. 23 años, una coleta despeinada, zapatillas gastadas y un entusiasmo que irritaba a Lucía igual que el sol irrita a quienes tienen dolor de cabeza, no porque sea malo, sino porque es demasiado intenso para los sensibles. «Buenos días, señora Lucía», dijo, siempre con esa energía que parecía desbordarse por los bordes. «Buenos días, Sofía», respondió Lucía, sin levantar la vista del banco. Era así todos los días. Un intercambio corto, funcional y honesto. Lucía no tenía frío, estaba atada. Había una gran diferencia entre ambas cosas, pero no todos tenían la paciencia para notarlo. Sofía lo tenía. La chica había aprendido, en los meses que trabajó allí, que Lucía se abrió poco a poco, como la cafetera que se calienta lentamente antes de hervir. Y que en los momentos en que parecía más cerrado era precisamente cuando había algo importante bajo esa superficie silenciosa. Doña Carmen apareció alrededor de las 8:30, como de costumbre. 74, paso lento, pelo blanco impecablemente peinado y una blusa con flores que llevaba con la misma dignidad con la que una reina llevaría una capa. Había vivido en el apartamento de encima del de Lucía durante 40 años, y durante 40 años había vivido con una fe tan firme que parecía estructural, como si fuera parte de la arquitectura de la mujer, no solo una creencia. «¿Cómo soy un pis?», preguntó, sentándose en la mesa junto a la ventana, la de siempre. «Bueno», dijo Lucía. «Tu café está listo». Doña Carmen sonrió con esa sonrisa que sabía más de lo que decía. «¿Has dormido?» «He dormido». «Mentira». Lucía no respondió. Colocó la taza sobre la mesa con cuidado y volvió a la parte trasera del mostrador. Ese era su territorio. Allí se sentía segura. Doña Carmen envolvió la taza con ambas manos, miró la calle un momento y dijo, casi para sí misma, «Cuando Dios está preparando algo, sentimos una incomodidad que no podemos explicar. Como si el corazón supiera algo que la cabeza aún no ha comprendido». Lucía no respondió, pero se detuvo, por un segundo, en lo que estaba haciendo. Y miró la taza en su mano, como si esas palabras le hubieran caído encima con un peso distinto al de las demás. Nunca hablaba de Mateo. Ese era el acuerdo que había hecho consigo misma, hace 20 años, una tarde de marzo cuando le esperó en una plaza cerca de Alameda Central y él simplemente no apareció. Esperó 2 horas. Luego 3. El cielo se oscureció, los vendedores se marcharon y la plaza se vació, hasta que solo quedó ella, sentada en el banco de piedra, con un abrigo que no era suficiente para el frío que provocaba. No vino. Al día siguiente, fue a su casa. La puerta estaba cerrada. Los vecinos dijeron que la familia se había marchado. Sin destino, sin fecha de regreso. Simplemente se habían ido. Lucía se quedó mucho tiempo en la acera. Y luego se fue a casa. Lloró durante 3 días. Y al 4.º día, tomó una decisión silenciosa que marcaría todo el siguiente capítulo de su vida. No esperaría más a nadie. Ella lo construiría. Y lo hizo. La cafetería era el resultado de este pacto consigo misma. Primero fue un carrito de calle. Luego un pequeño espacio alquilado. Luego las mesas, las baldosas, las lámparas de hierro. Cada logro costaba algo: sueño, dinero, partes de su juventud que cambió por estabilidad, una moneda a la vez. La vida de Lucía era, por fuera, una historia de éxito. Por dentro, era una historia que se había detenido a mitad de camino, como un libro con las últimas páginas arrancadas. Y lo que nadie sabía, lo que ni siquiera ella se permitía admitir en voz alta, era que aún echaba de menos esas páginas. No la de Mateo. No el chico de 22 años que desapareció sin explicación. Pero la versión de sí misma que existía cuando él estaba cerca. Esa versión que se reía de otra manera. Que miraba al mundo como si hubiera algo bueno esperando a la vuelta de la esquina. Que creía, con esa fe ingenua y preciosa de la juventud, que el amor era suficiente para mantener cualquier cosa en su lugar. Esta versión de Lucía había desaparecido junto con él. Y no sabía si aún era posible encontrarla. Aquel martes en particular, el que lo cambiaría todo, el día comenzó como todos los demás. Café. La cafetería. Sofía llegando con demasiada energía. Doña Carmen con sus palabras que cayeron en el lugar equivocado en el momento adecuado.
Las mesas se iban llenando y vaciando. La calle se volvió más ruidosa a medida que pasaban las horas. Un grupo de estudiantes pidió capuchino y no pararon de reír durante 40 minutos. Un hombre con traje leyó todo el periódico sin levantar la vista. Lucía trabajaba. Solo al final del día, cuando Sofía se fue, cuando la última taza había sido lavada y guardada, cuando las sillas estaban volteadas y las luces casi todas apagadas, llegaba la quietud. Y con la quietud, llegó el peso. Se quedó un momento en medio de la cafetería vacía. Las farolas entraban por la gran ventana y proyectaban largas sombras sobre el suelo de piedra. Fuera, Ciudad de México seguía su ruido incesante, bocinas, voces, el sonido de alguien tirando algo al suelo, la música que venía de algún bar lejano. Dentro, silencio. Lucía fue al mostrador. Cogió la vela que guardaba en un cajón para los apagones. Encendió la cerilla. Observó cómo la llama se elevaba, pequeña, vacilante, insistente. Puso la vela en el suelo. Y se arrodilló. No lo había planeado. No había ensayado. La oración salió igual que las lágrimas cuando ya no podemos aguantar, sin permiso, sin forma, sin un eslogan. Dios mío, comenzó, y su voz se quebró al oír la primera sílaba. Guardó silencio un momento. La llama de la vela temblaba. No sé qué estoy preguntando. No sé si todavía merezco preguntar. Pero estoy cansado. Cansado de cargar con esto. Cansado de fingir que estoy bien cuando hay una parte de mí que ha estado de pie en un banco del parque durante 20 años esperando a alguien que no ha venido. Respiró hondo. No le pido que vuelva. No pido que me devuelvan el pasado. Solo pregunto. Paz. Te pido que sanes lo que quedó abierto. Que me devuelvas lo que falta. Lo que sea que falte. La ciudad estaba ruidosa afuera. La vela seguía encendida. Y Lucía estaba allí, arrodillada en el frío suelo de su cafetería, con las manos extendidas sobre las rodillas, como alguien que por fin había dejado algo que llevaba demasiado tiempo cargando. No sabía que esa oración sería escuchada. No sabía que la respuesta ya estaba en camino. No sabía que a la mañana siguiente, cuando el sol entraba por la gran ventana y la primera taza de café empezaba a calentarse, alguien abriría la puerta del rincón de Lucía que había estado cerrada para esa persona durante 20 años. Pero Dios lo sabía. Y a veces, eso es todo lo que necesitas saber. No durmió bien esa noche. No era un sueño inquieto. Era ese tipo de sueño superficial e interrumpido en el que te despiertas varias veces sin saber por qué y miras al techo con la extraña sensación de que algo ha cambiado. Que el aire es diferente. Que el mundo, de alguna manera no sabe nombrarlo, no es exactamente el mismo que ayer. Lucía se despertó a las 5:20. Se quedó allí unos minutos, mirando las sombras en el techo de la habitación. Fuera, la ciudad seguía dormida, o fingiendo dormir. Ciudad de México nunca dormía realmente. Siempre había algún ruido, algún claxon lejano, algún perro, alguna sirena lo suficientemente lejos como para no asustar, pero lo bastante cerca para recordarnos que la vida no se detiene. Se levantó. Fue a la cocina. Encendió la estufa. Y mientras esperaba el café, miró por la ventana la calle aún oscura y pensó en la oración de la noche anterior con esa extraña mezcla de ligereza y vergüenza que uno siente al abrirse demasiado, aunque sea solo por Dios. ¿He pedido lo correcto? ¿Te hizo algo? No tenía respuestas. Pero había algo diferente en esa mañana, una quietud que no estaba vacía. Era casi como una expectativa, como si el día contuviera la respiración. La cafetería abrió a las 7:30. Sofía llegó puntual, se abrochó el delantal y empezó a alinear las tazas sin decir mucho, lo cual era poco habitual en ella. A veces incluso la energía de la chica sabía cuándo debía retirarse. Entraron los primeros clientes. El señor del periódico. 2 mujeres que venían todos los miércoles a pedir café con leche y quejarse de sus hijos. Un joven con auriculares que siempre pedía lo mismo, doble espresso, sin azúcar, sin conversación. Lucía funcionaba en piloto automático. Manos haciendo lo que sabían hacer, mente algo distante. Eran las 9:43 de la mañana. Podía saber la hora exacta porque acababa de mirar el reloj en la pared cuando oyó el sonido, el timbre, ese tintineo metálico y fino que anunciaba a cada cliente, y se dio la vuelta para coger una taza limpia. «Buenos días», dijo una voz. Lucía se detuvo. No fue un movimiento dramático. No era un temblor visible, ni un grito, ni nada que Sofía, al otro lado del mostrador, pudiera haber notado. Era una congelación interna, invisible, como cuando el corazón reconoce algo antes de que el cerebro pueda procesarlo. Conocía esa voz. O creía que lo sabía. Fueron 20 años. Las voces cambian. La gente cambia. Quizás solo era la memoria jugando una broma, esa memoria insistente que había entrenado durante décadas para mantener en silencio.
Se giró lentamente. Y el tiempo se detuvo. Era mayor. Por supuesto que lo era. 44 años. El pelo con algunos mechones blancos en las sienes, el rostro marcado por una vida que no conocía, pero que reconocía por el peso en sus ojos. Llevaba una chaqueta oscura sencilla, tenía las manos metidas en los bolsillos y miraba el menú en la pared con esa expresión de alguien que aún no se ha dado cuenta de dónde está realmente. Hasta que la miró, y Lucía vio el momento exacto en que lo reconoció. El menú dejó de existir. El ruido de la calle dejó de existir. Las otras mesas, Sofía, las tazas, todo, suspendido en un segundo que parecía durar mucho más de lo que debería. Lucía, dijo su nombre como si rezara una oración. Bajo, casi incrédulo. No respondió de inmediato. Había una parte de ella que quería decir algo firme, algo contenido, algo que mostrara que era la mujer fuerte que había construido todo eso por sí misma. Pero había otra parte, esa parte que la noche anterior había estado arrodillada en el suelo con las manos abiertas, que simplemente le miraba con los ojos llenos de algo que ya no podía llamar otra cosa que anhelo. Mateo, dijo al fin. Y la palabra salió como algo que había esperado 20 años para salir. Sofía se dio cuenta de que algo pasaba, porque lo percibía todo, y fue discretamente al fondo de la cocina con una eficiencia que Lucía nunca había visto antes. Mateo se acercó despacio al mostrador, como alguien que no está seguro de si será bien recibido. Como alguien que ha ensayado este momento cientos de veces y ahora que realmente está ocurriendo, ya no conoce ninguna de las líneas. No sabía si seguirías aquí, dijo. En el barrio, quiero decir. He venido. No sé por qué. Simplemente sentía que tenía que correrme. Lucía le miró durante un largo momento. Siéntate, dijo al fin. Voy a preparar café. Se fue detrás del mostrador porque necesitaba hacer algo con las manos. Mientras preparaba su café, ese gesto automático que era su escudo y su ritual, sintió su corazón latir de una forma que no había latido en mucho tiempo. No era ira, no por miedo, de algo más complicado que aún no podía categorizar. Él estaba allí, en tu cafetería, en tu mesa, con 20 años de silencio entre ellos, como un muro que ninguno de los dos sabía aún si era posible cruzarlo. Colocó las 2 tazas en la bandeja, respiró hondo, y se fue a la mesa. Guardaron silencio un momento después de que ella se sentara. El café humeando entre ellos. La calle fuera ruidosa. La luz de la mañana entraba por la gran ventana dorada y suave, como si el sol también supiera que ese era un momento que pedía delicadeza. Fue Mateo quien habló primero. Debía una explicación, dijo. Sé que no soluciona nada. Sé que 20 años es demasiado tiempo para que alguna explicación tenga sentido. Pero necesito que sepas que yo no elegí irme. Lucía miró la taza. Mi padre estaba endeudado con gente que no aceptaba un plazo. Continuó. Toda la familia tuvo que irse en 48 horas. Fuimos a Monterrey, luego al campo. No tenía móvil, no podía llamarte sin ponerte en riesgo también. Cuando por fin pude volver. Había pasado casi un año. He venido a buscarte. Pero había salido del apartamento. Los vecinos no sabían a dónde había ido. Se detuvo. La miró con esos ojos que cargaban el peso de una culpa que había durado 2 décadas. Nunca dejé de pensar en ti, Lucía. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Había una parte de ella que no quería creer, que quería levantarse, decir que era demasiado tarde, que la vida había seguido y que ya no había espacio para esa historia. Sería más sencillo, sería más seguro, pero había algo, una presencia que había sentido la noche anterior, arrodillada en el suelo con una vela encendida y las manos extendidas, que le impedía cerrarse sobre ella. No pido que me devuelvan el pasado. Solo pido paz. Ella lo había pedido. Y Dios no solo le había enviado paz, Él le había enviado la respuesta que ni siquiera sabía que necesitaba oír. He guardado algo para ti, dijo Mateo, despacio. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre amarillento, doblado con cuidado, con los bordes ya desgastados por el tiempo. Lo escribí cuando me fui. Nunca conseguí cumplir. Pero nunca lo tiré. Colocó el sobre la mesa, entre las 2 tazas. Lucía le miró. Al sobre. A sus manos, ligeramente temblorosas, como las de ella. Y debajo de la mesa, sin que nadie en la cafetería pudiera verla, extendió las manos sobre las rodillas. El mismo gesto que la noche anterior. Solo que esta vez, no eran manos suplicando. Eran manos que recibieron.